para tener una comprensión más profunda y una comprensión mayor de estos textos, necesitan la experiencia. En el fondo necesitan desarrollar, volvemos a lo mismo. En el fondo, yo lo he dicho, está cansancio y parece que no queda claro. En el fondo la conciencia no necesita evolucionar, la conciencia no evoluciona, ¿ya? Lo que hay dos posibilidades: uno o refina y como quien dice, refina su sistema nervioso, ¿ya? Y por lo tanto puede generar las condiciones para que la conciencia se pueda expresar más plenamente, ¿ya? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es experimentar el desapego al ego, que de alguna manera tanto Maito la mano, ¿no? En el fondo casi es como lo mismo. Sí, sí. ¿Estamos, no? Entonces, mientras no se desapeguen del ego, no... yo insisto, yo creo que de alguna manera uno, en la medida en que empieza a meditar en forma regular y en forma sistemática, si es que no lo aprendió en otras vidas, ya va desarrollando capacidades de percepción que no tiene una persona común y corriente. ¿Estamos, no? Sí. Entonces, por lo tanto, ciertas verdades o ciertas percepciones de la realidad necesariamente pasan por ese paso, ¿ya? Porque este no es un proceso racional. Es más, la razón es el tapón que impide poder acceder a comprender esto. Entonces se produce la paradoja, diciendo ¿cómo yo estoy entendiendo esto con la mente si lo que necesito trascender es la mente? Porque lo que pasa es que ustedes entienden por mente la racionalidad y el consciente, y la mente no es el consciente ni la racionalidad. El consciente es un aspecto de la mente, ¿ya? Y la racionalidad es un aspecto de la mente, pero la mente en sí misma, como habíamos dicho, es mucho más que eso, ¿ya? Que tiene que ver, que lo que habíamos hablado de que era el órgano interno, la antakarana, que está compuesto por las memorias, que básicamente su personalidad es básicamente que ustedes están tan orgullosos de ser como son y lo que son, y básicamente están orgullosos de un montón de memorias nomás, ¿no? Es eso. En el fondo, ustedes le dan vida a un muñeco de carne, ¿ya? Y lo protegen como loco, ¿ya? Y sienten que gastan algunas personas millones en tratar de proteger ese muñeco de carne, que aparte de ese muñeco de carne se va deteriorando con el tiempo. Entonces, ya, eso por un lado. Y por otro lado, lo que está dentro de ese muñeco de carne son puros recuerdos, es pura información, por lo tanto tampoco son ustedes. Entonces, tener esa comprensión de que no son ese muñeco de carne, ya, de grasa, de sangre, qué sé yo, sangre, grasa, ¿qué más tiene? Médula, nervio, ya, y que aparte de eso son puras memorias, y están convencidos que son eso, y después se preguntan ¿por qué sufro? ¿Por qué están sufriendo? Porque justamente se están identificando con lo que no son. En el fondo están teniendo una burla de sí mismos. Entonces esa burla de sí mismos, ¿alguien se ha burlado de ustedes cuando eran chicos, no? Sí. ¿Y cómo se sentían? Pésimo, ¿no es cierto? Pésimo. Bueno, todos los días se sienten, su ser se siente igual cada vez que ustedes se identifican con su memoria y con su muñeco de carne. En el fondo ya su conciencia está sintiendo que ustedes se están burlando de ella. ¿Me explico, no? Y eso básicamente sucede por el fenómeno de la identificación, porque justamente como no se han identificado con lo que ustedes son, ya, con su verdadera naturaleza, con su experiencia esencial y trascendente que les permite ser, ya, es porque dicen, bueno, debo ser esto, debo ser mi memoria, debo ser, te fijas, ¿cómo se llama? Este muñeco de carne, ¿ya? Incluso más, ahora se puso de moda hablar del cerebro. Tu cerebro es inteligente, tu cerebro como entonces el otro día alguien dijo, sí, porque como tu cerebro es tan inteligente, le dijo a la persona, le dijo, oye, como un montón de grasa, ¿ya? Y de carne, y que puede ser inteligente, mucho, ¿de qué estamos hablando? Ya, entonces ahora está de moda el cerebro es inteligente, ¿ya?
Entonces, ya. Entonces, básicamente volvemos a lo mismo. En el fondo, ¿cómo puedo yo entender el decir yo soy libre de mutaciones tales como el nacimiento, como la vejez o la senilidad, la muerte, ya? Si finalmente siento que es lo único que soy y siento que es lo único que tengo. Entonces, si yo le digo a alguien, oye, tú nunca has nacido, tú no envejeces y no mueres, si una persona de la calle se va a reír, si es un psiquiatra me va a hacer rápidamente una receta para que me vaya a internar, ¿ya? Y si soy un místico que me creo, me cuento cuentos, yo soy Brahman, ¿ya? Pero resulta que la primera de vuelta se encuentra con la realidad que le explota en la cara y se le olvidó automáticamente que era Brahman. Justamente a partir de esa no identificación con nuestra verdadera, al no tener la experiencia de lo que realmente significa eso, yo puedo generar una ficción más de mi propia realidad, y esa ficción ya finalmente va a terminar en dolor, y porque ya hemos aprendido que una ley natural es que cuando algo se desajusta, la existencia reacciona y genera dolor. Entonces todo el dolor emocional que pueda experimentar alguien es básicamente por el desajuste que se le produce internamente a partir de que algo que está en equilibrio perdió el equilibrio. Ahora, para que haya manifestación, lo que se necesita justamente es el desequilibrio. Si no hay desequilibrio, no hay manifestación. Porque al estar en perfecto equilibrio todo, entra en un estado de neutralidad, y al estar en neutralidad se manifiesta. Entonces es importante entender, que volvemos a lo mismo, en el fondo, entender que como la manifestación se sostiene en base al desequilibrio y por lo tanto necesariamente, constantemente va a inducir al dolor. No pueden encontrar el bienestar en algo que no lo tiene y que no existe. Como yo cuando era chico, que yo le preguntaba a mi papá qué es lo que hay de comida, sopa de aire con rebanadas de viento. Entonces si yo tomía sopa de aire con rebanadas de viento, ¿ya? Entonces si tú comes sopa de aire con rebanadas de viento todos los días, ¿qué te pasa? Al tiempo, porque no es, ¿no es cierto? Entonces el estado de inanición afectiva que tienen ustedes, el estado de inanición de amor que tienen ustedes, es justamente porque se están constantemente identificando no con el amor, con lo que no es, y con lo que no es. ¿Comprenden o no? Entonces el punto es la pregunta: ¿hasta cuándo me sigo engañando? Porque todavía siguen pegados en que si hago esto, si hago acá, si hago allá, si voy para allá, si cambio de pareja, si me cambio de casa, si cambio de auto, si me cambio de ropa, si me cambio de cara, si me cambio de rollos, perdón, si los ¿ya? Voy a ser feliz. Y el punto es que la felicidad no surge de ahí, porque justamente está siendo, es justamente lo que nos está induciendo error. Y la existencia con sus propios mecanismos de realidad te va a llevar ya a tomar conciencia y darte cuenta ya de que finalmente, inevitablemente, antes o después, tarde o temprano, ya te va el dolor a surgir nuevamente. El punto es ese, decir, bueno, yo quiero realmente seguir acá contándome el cuento de que mañana voy a ser feliz, que mañana voy a ser feliz. La felicidad en esta tierra es igual que mañana, igual que la gente quiere adelgazar. Mañana soy feliz, mañana soy feliz, mañana soy feliz, mañana va a ser 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 feliz. ¿No? Lo cual no estoy diciendo que no hayan espacios de gozo entre medio, porque si no la experiencia humana no podría existir, ni podría ser. No existe eso de que alguien esté constantemente en sufrimiento todo el día, las 24 horas del día. No puede soportar la experiencia humana. Es una persona, por mucho que sufra, por muy mal que lo pase, hay momentos, hay espacio en su realidad, ya
en la cual algún nivel, aunque sea mínimo, de bienestar va a obtener. El punto es que la persona es como la persona que tiene el síndrome de la mujer golpeada. Ustedes tienen el síndrome de la mujer golpeada, ¿ya? Que como le sacan la mugre todos los días, el poquito de amor que les da el golpeador, ustedes lo exacerban, ¿ya? Y lo potencian al máximo. Y dicen, ¡ay, me quiere tanto! ¿Por qué? Porque hoy día me miró y me saludó y no me pegó, ¿ya? ¿Ya? O hoy día me saludó, hoy día me dijo, hola, hoy día me dijo, ¡ay, te quiero! ¿Ya? Después que le había dejado como me llevo colegial. ¿No? Entonces, oye, pero ¿cómo no es que mañana va a cambiar? Claro, y en algún momento, claro, en el fondo bueno, y en algún momento va a pasar eso que yo estoy esperando que pase. Que todo ese amor que estoy esperando que me dé esa persona, me lo dé, y no te lo va a dar nunca, por definición, porque su estructura está sostenida en base al abuso. Por lo tanto, esa persona abusadora jamás te va a dar amor. Entonces no estoy diciendo que uno no pueda ser feliz en esta dimensión, ni en esta realidad. El punto es dónde me pongo yo para poder experimentar esa felicidad y ese estado de bienestar en el cual finalmente estoy deseando tan intensamente. Porque hay alguno de ustedes acá que no quiera ser feliz. Por lo menos en este curso no hay ninguno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces el punto es preguntarse, bueno, ¿dónde me quiero yo parar para poder finalmente decir, ya, este asunto lo resolví? Y aparte de eso, ¿para qué tienen tanto apego a esta realidad? Si esta realidad o se mueren, que se van a morir todos, y vuelven a nacer, entonces ya, eso por un lado, tarde o temprano se va a acabar. Y vivirla así, en donde un día sufro, donde otro día no sufro, un día sufro, otro día no sufro, un día sufro, ¿ya? ¿Para qué seguir eternizando ese proceso, siendo que finalmente lo pueden trascender y decir, mira, de la misma manera que dejé el colegio, ¿ya? Y después dejé la universidad, bueno, acá también puedo dejar este proceso existencial que está, como es dual, necesariamente está sostenido por el dolor, porque es dual. ¿Estamos? Pero para eso, obviamente, volvemos a lo mismo, volvemos al punto inicial, volvemos al punto esencial. En el fondo, necesito generar una dinámica, una postura frente a la existencia que me permita abrir la puerta y salir. Ahora, si tengo una vocación de servicio enorme, y la verdad es que estoy absolutamente enamorado de esta humanidad, ya desesperadamente enamorado de ella, bueno, digo, entonces, si voy caminando por un pantano y la persona con la cual voy se cae al pantano, ¿me tiro yo al pantano a sacarla? ¿O me busco un lugar firme y desde ahí la tiro para afuera? Entonces salgan, y una vez que salgan, dicen, ya, pues ahora extiendo la mano desde el otro lado y empiezo a tirarlos para acá. Porque el resto, perdónenme que les diga, es contarse puros cuentos, ¿ya? Es estar convencido que porque el mendigo de la esquina le pasaste 500 pesos ese día porque no tenía monedas de 10 ni de 100, se le va a caer el problema de la pobreza. Es tan ilusorio como eso. Entonces la única forma que ese señor deje de ser pobre, uno primero tendría que convencerse a sí mismo que tiene que trabajar, ¿ya? Y que tiene que ganar salir de la pobreza y que entregar las herramientas, porque esté muerto gana de trabajar, porque esté muerto gana, pues no tiene las herramientas para poder hacerlo, o no tiene los estudios, o no tiene las condiciones económicas, o lo que sea, y que ahí él empiece a autogestar el proceso de salida. Entonces acá, el proceso de salida, ¿ya?, de esta existencia transitoria, ¿ya?, necesita desarrollar ciertas capacidades, necesita jugársela y necesita haber un compromiso autogestado si realmente yo quiero salir de acá. Y finalmente terminar esta experiencia humana entendiendo que por muy divertida que sea, por muy entretenida que sea, igual es transitoria. ¿Ya? Entonces, soltarla, decir ya, listo, ya le pescadito, me voy y listo. Y si quiero... Ahora, los que no tienen ninguna vocación de servicio ni nada van a estar sonados. Le va a la vocación. ¿Por qué? Porque resulta de que, ¿dónde está la paradoja de esto? De que no pueden dejar esto si no lo aman. Claro. Y que en la medida que se vayan conectando con el amor de la realidad, como son uno, van a ser la expresión de ese amor.
Entonces no van a poder no querer ayudar, no querer cooperar con los demás. Me explico, porque es como pedirle al agua que no sea húmeda. Es parte esencial de su naturaleza. Entonces, cuando la persona, ustedes deciden ya finiquité mi experiencia humana, dejé de ser humano, chao, se acabó, no más humano, ya, listo. Pero resulta de que venimos de ahí. Y eso por un lado. Y por lo tanto, en forma natural voy a tender a ayudar a mis pares, independiente que yo ya trascendí esa experiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, al vincularme con el amor esencial de la existencia, no voy a poder dejar de expresar amor. Y por lo tanto va a estar tirado con onda para poder estar ahí puesto en cooperar con el proceso existencial. Pero volvemos a lo mismo. En el fondo necesitamos generar las condiciones para salir de ahí. Entonces, y para poder finalmente experimentar como una realidad, ya como un hecho, decir, estoy libre de mutaciones tales como nacimiento, senilidad, muerte, porque yo soy distinto de este cuerpo. Pero la toma de conciencia de que yo soy distinto de este cuerpo tiene que ser una experiencia. No basta con decirlo, no basta con repetírselo 24 horas, ya como el cuento del loro. Bien, entonces el punto es eso, ¿cómo logro yo finalmente darme cuenta que soy distinto de este cuerpo? Justamente a partir de la desidentificación, que me permite la identificación con un aspecto superior de mí mismo. Y ese aspecto, lo superior a mí mismo, cuando yo soy capaz de identificarme con ese aspecto superior a mí mismo, en forma natural, el desprendimiento se produce. ¿Comprenden o no? Si ustedes tienen la posibilidad de tener no sé, por el caso de ustedes, un vestido, supongamos, de seda, de muy buena calidad, etcétera, etcétera, con un corte perfecto, y tener, qué sé yo, un vestido de ¿cómo se llama?, de licra o de, no, ¿cómo se llama?, de algún material sintético, ya, y hecho así a la mala, en forma natural van a escoger el mejor, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el comprender que uno es distinto de este cuerpo es una consecuencia de una experiencia mucho más profunda. Y que dada la calidad de la experiencia, es que justamente yo, chuta, en realidad yo no soy este muñeco de grasa, po, y huesos y carne. No soy un filete con pata y con ojos, po. Yo no soy eso, no soy ese filete que anda dando vueltas por ahí. ¿Estamos? Si no fuéramos filete, pregúntenle a los leones o a los jaguares. Sí, pues sí o no. Si nos encontramos con un tigre vegetariano, pues que no nos vea como... No. Ya. Entonces, porque yo soy distinto de este cuerpo, yo estoy desapegado de todos los objetos de los sentidos, tales como el sonido y el gusto, porque en mi esencia carezco de órganos sensoriales. ¿Comprenden o no? Entonces, en el fondo, entender, en el fondo, volvemos a lo mismo, desde la razón, decir, en realidad, yo no soy esto, no pasa, como les digo, por una experiencia que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con el asunto de poder profundizar hasta finalmente llegar a mi naturaleza esencial, ¿ya? Entonces el proceso de la manifestación es igual. Todo lo que existe es modificación del alumno. Imagínate que cada una de esas letras es un árbol, un pajarito, una persona, qué sé yo, una montaña, una taza, y así. En el fondo, básicamente lo que existe son modificaciones en la luz. Entonces el punto es que mientras yo esté identificado con las letras, no voy a poder percibir la luz. Por eso que es necesario ir a la fuente. Entonces, las letras serían, o por un lado, podemos decir que es como la manifestación, pero el punto es donde está la fuente. Solamente experimentando la fuente es que puedo entender el otro proceso. ¿Estamos o no? Entonces, las notas. Mutaciones características propias de la materia son nacimiento, existencia, crecimiento, transformación, declinación y muerte. Ellas están ausentes del ser que es el espíritu, ¿ya? Ahora, volvemos a lo mismo. En el fondo nosotros no podemos decir que esas letras son la luz. ¿Sí o no? Porque si nosotros dijéramos que esas letras son la luz, no podríamos ver ninguna letra.
pero tampoco podemos decir que existen ausentes de la luz. ¿Comprende? Sí. Entonces la manifestación es lo mismo. En el fondo la manifestación existe porque es una modificación de la luz del ser. Pero cuando se convierte en algo individual, como en el caso de esto de las letras, que la luz se torna individual a partir de los caracteres de las letras, ya no podemos decir que son la luz. Que son la luz. Entonces con la manifestación pasa lo mismo. En el fondo la manifestación es una modificación del ser, que es pura luz, por decirlo de alguna manera. Pero en el momento que toma la individualidad, ya no puedo decir que eso es eso. ¿Comprenden? Sí. Sí. ¿Por allá no? No, ¿Qué no entendiste? o sea, no creo que sigue estando la luz en el fondo, sigue estando el ser. Claro, pero no puedo decir que eso es luz. Pero si me voy a la fuente, yo puedo decir sí. Pero también es luz de otra manera. Claro, es una modificación de la luz, pero no puedo decir que es luz. No, porque hay individualidad. Hay individualidad. ¿Me comprendo, no? Porque la luz como tal es impersonal, es sin forma, es luz nomás. Entonces, si bien es cierto, es una modificación de la luz, de momento que yo puedo leer, estoy leyendo luz, pero no puedo decir que sea la luz o que es luz, porque yo no puedo agarrar esa letra y proyectarla en otro lugar y generar otra realidad. Pero si yo muevo el proyector y pongo mis dedos, y puedo hacer una sombra o simplemente ver con más detalle lo que está ahí. ¿Me explico, no? ¿Comprenden la figura o no? ¿Y comprenden la figura de eso en relación a la manifestación? Por ejemplo. ¿Ya? Ahí te quedó más claro, ¿no? Que lo que pasa es que es importante para que lo puedas entender, lo que yo quiero decir por lo menos, es que del momento que entra el concepto de individualidad, que aquí serían los caracteres, ya pierde el sentido de luz. Porque si tú le sacas los caracteres, sí podemos decir que hay pura luz ahí. Pero el momento que le pongo los caracteres, ya no puedo decir que eso es pura luz. Si bien es cierto, es pura luz. ¿Comprenden? ¿Los caracteres serían ausencia de luz? Son modificaciones de la luz. Son modificaciones de la luz en las cuales hay más presencia o menos presencia de luz. Entonces, la ausencia de luz permite que nosotros podamos leer. Si te das cuenta, las letras negritas tienen menos luz que las letras más claritas. Entonces, la ausencia de luz es lo que permite la manifestación. Pero no porque haya ausencia de luz significa que eso no sea luz. Después dice, es apegado, no puede haber ningún contacto real entre dos entidades tan diferentes como la materia y el espíritu, que eso ya lo habíamos dicho. Sí. Órganos sensoriales, los sentidos de naturaleza material están con el cuerpo falsamente impuestos al ser. Ya, tenemos a la siguiente. Next. La siguiente. ¿Ah? La siguiente. Entonces, Atman se halla libre de las características de la mente. Yo estoy libre de la tristeza, de los apegos, de la malicia y del temor, porque soy algo distinto de la mente. ¿Estamos? Entonces, todas las calificaciones que uno hace respecto a cualquier cosa y los sentimientos y las emociones, ya, como decíamos, para que haya una emoción, ya, necesitamos un pensamiento y una reacción física. ¿Estamos? Ya, y ahí se genera la emoción. Entonces, a partir de eso, tenemos que entender que todas las emociones surgen justamente ya de la mente. ¿Estamos? Él carece de prana y de mente, es puro, es más alto que lo elevado, es sin precedentes. El concepto de mente, por lo menos en Occidente, es un concepto extremadamente limitado, porque está asociado a la razón. Y la razón es la parte más rasca, más última y más ignorante y más que te lleva a error. Nada que te lleve más a error que la mente racional, la mente racional. ¿Tá? Entonces,
el punto es que a partir de ese concepto de creer que la mente ya es la inteligencia, surgió la estupidez, bajo mi punto de vista, la máxima taradez, bajo mi punto de vista, que pensar que solamente los que éramos racionales éramos inteligentes. Y resulta de que como un pajarito es capaz de construir una casa, ya de esos niños que cuelgan, si no son inteligentes. Cómo un animal es capaz de poder criar a sus hijos, ya si no es inteligente. Cómo una planta es capaz de generar todos los procesos que genera de fotosíntesis, etcétera, etcétera, si no es inteligente. Y cómo una célula es capaz de reproducirse y generar toda esta belleza que está aquí, que es una sola célula modificada, ¿ya? Si no fuera inteligente. ¿Comprenden o no? Sí. Entonces, tenemos la fantasía de asociar inteligencia con razón. Y la verdad es que no hay nada que tenga menos la razón que eso. ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, la inteligencia surge con el concepto del yo. Ya. En el momento que hay un concepto de yo, hay inteligencia. ¿Estamos? Ahora, el concepto de yo no es privativo de lo humano. Y esa es otra fantasía que tienen ustedes. Entonces surge con la percepción. Sí, pues. Porque el animalito se da cuenta, el gato se da cuenta que tú eres distinto a él, pues. Es consciente de sí mismo. Y además es consciente de sí mismo. Pues si uno no sería capaz de poder responder a sus necesidades. Los árboles también. Los árboles también, Las piedras también. las piedras también, todo lo que existe. Ya, ¿me comprenden o no? Sí. Entonces, la inteligencia surge con el concepto de individualidad. Individualidad, inteligencia. Pero ¿por qué surge la inteligencia ya en forma natural del momento que hay individualidad? Porque el ser en sí mismo es poder, es sabiduría y es amor. Y la inteligencia es un aspecto relativo de la sabiduría absoluta. Entonces, cuando nos vamos para el otro lado, ¿cómo reaccionamos si no tenemos cuerpo? Mentalmente. Si tenemos cuerpo, hay un cuerpo, está el cuerpo mental. Está el cuerpo mental. ¿Y qué es lo que es el cuerpo mental? ¿Qué es lo que son los cuerpos sutiles? Son puras memorias. Entonces, en el fondo estamos reaccionando frente a nuestras propias memorias. ¿Comprenden eso, no? Sí. ¿Ya? Entonces, todo el proceso Por eso tú existencial... decías que era como el sueño. Exactamente. Claro. Porque estás reaccionando frente a tus propias memorias. ¿Ya? Bueno, entonces justamente a partir de eso, entonces ¿qué pasa? Si yo tengo memoria de tristeza, voy a estar triste. Si tengo memorias de malicia y de temor, voy a sentir malicia, voy a sentir temor. ¿Por qué? Porque entiendan que ustedes son la fuente de luz. Y por lo tanto, al ser la fuente de luz, la plena conciencia, activan todo lo que esté en su campo de percepción. Entonces, si supongamos que este muñeco de carne, ¿ya?, tiene adentro un montón de imágenes y hay una ampolleta prendida en el centro, que es su conciencia. Mientras esté prendida la ampolleta, la imagen que le pongan adelante es lo que va a proyectar. ¿Ya? Y por eso yo les digo que con el trabajo de la meditación lo que uno hace es ir, cuando se las tiene acá, ir transparentando esas memorias, para que finalmente el ser pueda expresarse, ¿ya?, y no sea, como quien dice, distorsionado por ese tipo de memorias que tienen ustedes. Al empezar a surgir, al empezar a darle más espacio al ser, empieza a surgir en forma natural la confianza. ¿Y por qué la confianza empieza a surgir de forma natural? Porque ¿cómo se llama?
la confianza es un aspecto relativo al amor. Entonces empiezan a automáticamente. Segundo, al ir trascendiendo el instinto, empieza a dejar de sentirte amenazado, porque instinto y amenaza son sinónimos. Entonces, mientras más amenazado me siento, ya estoy más instintivo. Entonces, al ir desapegándome del instinto, menos amenaza siento por parte de las personas, menos amenaza siento por parte de la vida, etcétera, etcétera. Si empiezo a desarticular la dinámica de la amenaza, empiezo también a desarticular la dinámica de la culpa, porque la culpa me lleva a buscar castigos. Entonces encubro mi necesidad de ser castigado con cosas que me pasan. No, es que me puede pasar esto, no, es que me puede pasar esto otro, no, es que me pueden robar, no, es que me pueden asaltar, no, es que me pueden engañar, no, es que me pueden estafar. Son todas formas encubiertas de autocastigo. Son formas de expiación. Porque si la vida te quiere y te ama, ¿por qué te van a asaltar? Si la vida te quiere y te ama, ¿por qué te van a robar? Si la vida te quiere y te ama, ¿por qué te va a dejar esto? ¿Te va a pasar acá o te va a pasar puras cosas horrorosas o terribles? El punto es que yo no puedo sintonizar con esa energía porque yo estoy anteponiendo mis propios miedos, mis propias culpas, mis propias rabias, mis propias frustraciones. Ante todo eso ya hago un frontón, una pared que impide que esa energía entre en mí. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces, no es que la vida no quiera a las personas, sino que las personas no le permiten a la vida que los toque, que llegue a ellos. ¿Cómo puedo amar situaciones indeseables? ¿Estamos? Lo primero que hay que entender es que la experiencia del amor es una consecuencia de un estado de conciencia. Entonces es importante entender de que este amor hacia la vida es una consecuencia de una experiencia interna. Y en ese proceso de esa experiencia interna, como uno se abre al amor de la existencia, empieza a incluir la dualidad. ¿Comprenden eso, no? Entonces, cuando surgen situaciones indeseables, la gama de respuestas que puedas tener va a depender de tu conciencia. Así de simple. ¿Me comprenden o no? Como ustedes mismos van generando un roce que la existencia no tiene. Y el calificar una situación indeseable también, pues. Pero no importa, da lo mismo. Pues si tú la estás experimentando como indeseable, para ti, el punto es que ni siquiera te cuestionas en racionalizar o no racionalizar. ¿Me explico, no? Porque estás en un suceder. ¿Comprenden eso, no? No. A ver, vamos a poner un ejemplo que sea interesante. Es que son cosas tan simples, tan cotidianas, tan... Yo en general entiendo lo que sucede, pero en este no logré hacerle clic al... Sí, yo como que me parece. No ves la amenaza. Así de simple. Ya. Si bien es cierto, cuando hay una amenaza que hay que verla, la ves. Pero en general no estás detectando la amenaza constantemente porque estás en un flujo amoroso. Ah, perfecto, bien. Sí. Ni hay situación de que hay que lograr un objetivo, Claro. ni hay tiempos. Eso yo creo que es fundamental. ¿Me entienden? Tampoco hay tiempo, No hay tiempo. donde, es que hay que llegar, que acá, que allá, que... No, está sucediendo algo. Y en ese suceder, tú estás inserto en ese suceder. ¿Ya? Pero eso es una consecuencia. Porque si no, y ahí lo importante a lo que quiero llegar, es que hay que tener cuidado, porque a veces uno piensa que desapegarse de la existencia es distanciarse de ella. Y empieza uno a convertirse en un robot. A una suerte como de robot y con sonrisa. Sí, robot de bienestar. Y trata de proyectar una imagen así como de bondad, como de buenito, porque yo me quiero identificar con el sattva, con la armonía, ¿ya? Y quiero desapegarme de esta desarmonía. ¿Me comprenden o no? Sí. Y empieza a traer una cosa robótica, Poco creíble. porque no existe y que es artificial Vacía. y es vacía. ¿Ya? Que
puede que alguien se la crea. Ya de, oh, qué armoniosa esta persona. Está al lado mío, siente una paz enorme. Pero es puro cuento. Porque volvemos nuevamente, el desapego es ese estado donde no se incluye un apego. No es una acción volitiva que yo digo, me voy a desapegar de mi deseo de nada, no hay conciencia ni siquiera que estás desapegado. Estás en un flujo existencial donde no hay un apego, está en un suceder y tú estás inserto en ese suceder. El desapego a los sentimientos, ¿cómo se expresa? Es que no hay necesidad de desapegarse nada cuando sientes que estás experimentando la totalidad. Ahora, la totalidad tiene dos formas de expresarse, como totalidad o como multiplicidad. Porque dejas de sentir como constrictivo o expansivo los sentimientos. Juicio, claro. Ahí está. ¿Cachai? Entonces, dejas de experimentar la dualidad. Claro. Simplemente estás experimentando una unidad donde va surgiendo. Ahora, donde va surgiendo lo que va surgiendo. Ahora, el punto es que si tu conciencia está lo suficientemente transparente, las posibilidades que se hagan cosas negativas van a ser mucho menores, cada vez menos. Y al dejar de sentir como expansivos o constrictivos los sentimientos, ya puedes estar en eso sin estar sintiendo lo que es malo o que es bueno. Claro, yo estoy libre de tristeza, de apego, de malicia y temor, que en el fondo básicamente todo, el miedo, la malicia, los apegos, la tristeza, etc., son todo conciencia de instinto, sobre todo el miedo, el temor. Porque soy algo distinto de la mente. Y volvemos a lo mismo, ese estado de comprender que uno no es la mente, ¿ya? Volvemos al punto, es una experiencia, ustedes necesitan profundizar su experiencia para que finalmente son, ¿ya? No basta con decirlo, si no, no fumaría nadie, basta, no quiero fumar, ¿ya? Él carece de prana y de mente, es puro, es más alto que lo elevado y es imperecedero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él dice carece de prana, porque de alguna manera, de acuerdo a esto, toda la existencia sería una modificación de prana. Básicamente, ¿estamos? ¿Ya? Y carece de mente. En el fondo, de alguna manera, ¿a qué se refiere eso? Ahí está hablando en términos de aquello que sostiene lo sostenido. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando se dice carece de mente, está diciendo de que está hablando de Nirguna Brahman. ¿Ya? ¿Qué significa Nirguna Brahman? Significa sin atributos. Entonces, por lo tanto, se puede decir que si bien es cierto, el ser por sí mismo es ser, es conciencia, ¿ya? Y es existencia, no necesariamente es inteligencia en términos relativos. Porque el momento que se expresa como inteligencia en términos relativos, ya es manifestación. Y por lo tanto sería una modificación de prana. Y en el momento que automáticamente dice carece de prana, ya quiere decir que carece del sustento que permite que la existencia ya pueda existir como existe o se pueda manifestar como se manifiesta. Entonces podríamos decir, carece de la mula prakriti o de la materia primordial. Podría ser como otra traducción. Carece de la materia primordial y por lo tanto la mente no tiene sentido que esté ahí. No existe. ¿Ya? Es puro, exactamente, es puro, es más alto que lo elevado y es imperecedero. ¿Estamos? ¿Y por qué imperecedero? Porque del momento que carece de prana y carece de mente, ya no está en el tiempo. Porque la mente existe en el tiempo, ¿ya? Y todo el prana, todas las modificaciones del prana también son justamente están en el tiempo. ¿Está? ¿Ven? Ya, facilito. Ya, entonces dice, tristeza, etcétera, son las características de la mente. Deseo de liberación, duda, fe, deseo de fe, paciencia, impaciencia, vergüenza, inteligencia y miedo, todo esto no es sino mente, o son modificaciones de la mente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando tiene una situación que le duele acá, allá? Reformula. En el fondo, básicamente la terapia tradicional es puro reformulamiento. ¿Ya?
Y la terapia energética, ¿qué es lo que hace? Libera esa energía y en algunos casos permite, a partir de liberar, permite que la reformación sea más fácil, porque más que la información es la energía que está metida ahí. ¿Estamos? Bien, entonces esto pertenece al Mandukya Upanishad. El aliento, el prana, es una modificación de la materia, por lo tanto no pertenece al ser, al alma. ¿Estamos? Más alto que el elevado, es decir, más alto que Brahman en su forma manifiesta, por lo tanto sería nirguna Brahman, sin cualidades, ¿ya? Y la cual es conocida como Saguna Brahman, ¿ya? O Brahman con atributos, ¿ya? El ser en su verdadera naturaleza es lo mismo que el absoluto, por lo tanto está libre de atributos. Bien, es diferente para la mente los sentidos, puesto que ellos son transitorios, tienen comienzo y tienen fin. ¿Ya? El ser, de aquel ha nacido prana, la mente y todos los órganos de los sentidos. ¿Ya? Atman no el ser, de Atman es de aquel que ha nacido el prana, la mente y todos los órganos de los sentidos. El Akasha, el aire, el fuego, el agua y la tierra, porque aquel es el soporte de todos. ¿Estamos? Entonces, todo lo que existe básicamente es una modificación del ser. ¿Ya? De él ha surgido el prana, de él ha surgido la mente, y después surgen los órganos de los sentidos que están asociados cada uno, como hemos visto, cada órgano de los sentidos está asociado, un órgano de los sentidos está asociado al éter, otro al aire, otro al fuego, otro al agua y el otro a la tierra. ¿Estamos? Porque aquel es el soporte de todos. ¿Ya? Eso no implica mucha explicación. Dice aquel Brahman que es uno con el ser, nacido, es decir, proyectado a través del poder de la ilusión, del Maya, prana, la fuente de toda acción, mente, mana, el órgano de pensar, ¿ya? Y el texto es una cita del Mandukya Upanishad. ¿Estamos? Ya, no, el Mundaka, no del Mandukya, del Mundaka. Ya, el próximo. No hay mucho que explicar, ¿no? Entonces dice, la verdadera naturaleza del ser va a ser descrita por el método negativo. Dice, yo carezco de atributos y de acción. Yo soy eterno y puro, estoy libre de mácula y de deseo. No tengo modificaciones, carezco de forma y soy siempre libre. ¿Estamos? Entonces ahí Shankaracharya está hablando del ser desde el aspecto nirguna Brahman o ausente de atributos. ¿Estamos? Entonces, por eso dice eso, dice yo carezco de acción. Entonces, la pregunta es ¿cómo si yo carezco de acción? ¿Ya? ¿Cómo si yo carezco de acción y el ser en sí mismo, si yo soy el ser y carezco de acción, ¿ya? ¿Cómo es posible que todo se mueva? ¿Que todo qué? Se mueva. O pueda yo mover este cuerpo, si lo llevamos a nivel de cuerpo, si yo soy aquello, ¿ya? Que carece de acción, que soy eterno y puro y resulta que me estoy experimentando en un cuerpo, estoy libre de mácula y deseo, no tengo modificaciones, carezco de forma, yo soy siempre libre, entonces, ¿cómo me puedo experimentar como cuerpo? Ya. ¿Ustedes son conscientes cuando respiran o no? No. Pero pueden tomar conciencia, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué les pasa cuando empiezan a pensar? Pegan así. Expiro. Y imagínense si estuvieran desde las 8 de la mañana hasta las 9 hasta las 11 de la noche. No podíamos hacer nada. Expiro. Estaríamos en eso. Agotado. No Estarían eso, ¿no es cierto? Agotado. ¿Ya? Ya, pues entonces, ¿y qué es lo que está permitiendo que el aire entre y salga? El ser, la plena conciencia. Sí. Entonces ustedes, y cuando tejen, ¿qué es lo que hacen? No soy yo. Están poniendo punto 1, punto 2, No, punto 1, punto 2, punto 1, punto 2, punto 1, Sí, punto pero 2, lo punto hacen 2. consciente. Automático. ¿Ya? Automático. No, No, sí, yo sí, miro, po. Sería algo así como desidentificándome de que soy el ser. Es que les vuelvo a decir, es una consecuencia. Si no, entra en el juego de separar. ¿Por qué necesitas separarte de la acción? Si la acción en sí misma es la expresión del ser. En esta realidad. Entonces cuando trascienden, viven la vida como tejiendo. Así que tienen que aprender a tejer en la Y sin contar los se puntos. juntan ¿cómo se llama?
El Juan Pablo con el Eric, el Hernán, el Felipe, Yo también. la Tejera. No, Entonces, mejor esta cuestión de la... Claro. El frigolitero Frigolitero. fino. Frigoleteo Sí. o Es más fino. o crochet. Compréndalo, ¿no? Como un piloto automático. Exactamente, en el fondo estás en ese flujo donde la existencia está sucediendo y donde no hay un yo que está controlando, no hay un yo que esté encima, no hay un yo que esté diciendo estoy haciendo esto, estoy haciendo acá, estoy acá, allá. Simplemente está existiendo la existencia en ese mismo flujo contigo. ¿Sí o no, Carmen? ¿Y cómo se vivía allá en ese proceso? Sí. No había que preguntarse nada, simplemente Sí. va sucediendo. En el fondo, podríamos decir que lo más cercano a eso es el silencio, en términos de que el proceso se va desplegando libremente. Es que el silencio, cada vez que tú te metes en un proceso continuo y no dejas la mente doblada, pasa el silencio, estás Claro. actuando, ¿no? Exactamente, no te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Y la cosa sucede. Yo hoy día venía caminando, puro silencio, hasta que me dijeron, ya está bien. Claro, y ahí entraste en el juego. Y ahí entran los puntos Ya el tiempo. Entonces se dan cuenta cómo cambian. ¿Y qué entraste? No, eso es lo que verás. Entonces se dan cuenta cómo ustedes de alguna manera inconscientemente están experimentando el ser, siempre, las 24 horas del día, y por eso el Buda decía, están todos iluminados. Y es por eso, porque en el fondo, ya, de alguna manera, sí están experimentando la plena realidad, sin darse cuenta que la están experimentando. Y eso es lo que hace que no la pueden experimentar. El no darse cuenta que la están experimentando. Claro. Por eso mucha gente cuando se pega el salto les baja ataque de risa y se ríen o dicen, oye, pero esto era como un chiste. Mucho, siempre estuve aquí, nunca me moví, ya, y siempre estuve realizado. ¿Estamos? Ya. Entonces, tales atributos tales como sattva, rayas y tamas, que son inherentes a la prakriti, ya, a la materia, ya. Entonces, acuérdense de que la existencia se maneja a partir de las tres gunas, que son estos tres elementos, que son sattva, la armonía, rayas, que es la actividad, y tamas, que es la inercia. O te lleva Ya. a la cama también. O te puede llevar a un estado tamásico. Entonces, el punto es que en la combinación de esos tres elementos, habíamos dicho que esos tres elementos están activos, están presentes en todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este chaleco es bastante menos tamásico por la movilidad que tiene que este vidrio o este acrílico. ¿Estamos? El acrílico es mucho más tamásico, en términos que no se puede mover, que tiene menos flexibilidad, etcétera, etcétera. Y así. Entonces, justamente, cuando las gunas, sattva, tama y raya, entran ¿cómo se llama?, en reposo, que son inherentes a prakriti, o la materia primordial, el universo se manifiesta. Y cuando se empiezan a mover, se empieza a mover. Acción. El ser está libre de toda actividad, puesto que él es diferente al cuerpo, a los sentidos y a la mente. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí vemos que el ser no está actuando. ¿Estamos? Eterno, porque permanece sin ser afectado por el tiempo, por el espacio, ni por la causalidad. Siempre libre de toda esclavitud aparente, es un atributo, toda esclavitud aparente es un atributo falsamente impuesto al ser. ¿Estamos? Entonces el ser es eternamente libre, y es eternamente libre justamente de la materia y de las asociaciones que tenemos. Ahora, nosotros, para que entiendan la Nete y la Antonia, que son, para nosotros la mente y los pensamientos son materia, o materia más sutil, ¿ya? O sea, cuando habla de que está libre de la materia, se refiere libre de todo pensamiento. ¿Ah? Bien, la próxima. Dice, seguidamente se vuelve a enfatizar la naturaleza trascendente del ser. Yo lleno todas las cosas, adentro y afuera, como el mismo espacio, o lakasha. Carezco de modificaciones y soy el mismo siempre, en todo, puro, desapegado, inmaculado e inmutable. ¿Ya? La persona que es capaz de poder identificarse plenamente con el ser, se le acabaron los problemas de autoestima. Sí.
Sí. El mejor remedio. ¿Ya? Y de hecho, cuando ustedes, por ejemplo, han experimentado estados profundos en la meditación, ¿qué es lo que han tenido? Gozo. ¿Sí o no? Sí. Gozo. Claro. Entonces, el punto es que justamente volvemos a lo mismo, ya con cuánto lo identificamos. Entonces, el ser o Brahman está libre, está presente en todas las cosas, como existencia, como luminosidad, sabiduría y felicidad. Después dice, carezco de modificación, aunque el ser está presente en todas las cosas, aún así el cambio de las formas no puede afectarla, porque las formas se perciben como existentes tan solo en el reino de la ilusión, como la serpiente ilusoria en una soga, ¿ya? Y después dice el mismo como espíritu inherente a todas las cosas. Entonces, para explicarle a la Antonia y a la Nete el asunto de la soga y la serpiente, que va un tipo caminando en la noche y de repente dice, una serpiente, y se asusta, ¿ya? Entonces agarra un palo y la tira hacia arriba, como para sacarlo del camino, y se da cuenta que era una soga. O sea, mientras no perciba que es una soga, va a experimentar todo como una realidad y le va a pasar todo lo que le pasa, ¿tá? Entonces, yo también reacciono frente a mi autoimagen, bueno, tocando el tema de la autoestima. Entonces, si yo me estoy identificando con mi personalidad, yo voy a reaccionar en relación a mi personalidad. Si yo me identifico con el ser, voy a reaccionar de acuerdo al ser. ¿Me comprenden o no? Y las reacciones que yo pueda tener en la medida que me identifique con mi personalidad van a ser proporcionales a mi memoria. Que eso es súper importante entenderlo. Que uno está reaccionando frente a sus memorias. Nada más. Entonces, ¿por qué me apego a ciertas memorias y a otras no? Por la cantidad de energía que está involucrada ahí. Claro. Por ejemplo, la Maritza me contó una anécdota ahora que le había pasado a venir acá, y lo que le pasó a ella es que la energía que se desplegó ahí y la energía que desplegó ella en esa anécdota fue tan fuerte que la dejó pegar. O sea, lo que hay que liberar es soltar esa energía, porque el hecho en sí no tiene mucha importancia. Ya, es como ver una película sin, ¿cómo se llama? Sin música de fondo. Una película de terror sin música de fondo. Una película de terror sin música de fondo. Imagínense lo que puede llegar a ser. O una ¿no? romántica, pero esto es... O una romántica, ¿ya? Entonces el punto es que si yo le saco la música de fondo, que es la energía, la forma pierde fuerza. Qué bueno. ¿Comprenden? Entonces, de ahí la importancia del trabajo que hace la Paulina, que trabaja con terapia energética. De ahí la importancia que hace del Hernán, que trabaja con terapia energética. Lo que hace él, empieza a sacarle la música. La música de fondo al drama que uno tiene para la película de terror. Como dijo Sin tiburón, eso sí. Yo soy realmente aquel supremo Brahma que es eterno, inmaculado, libre, que es uno invisible, uno dual y cuya naturaleza es la felicidad verdadera, el conocimiento y lo infinito. ¿Estamos? Ya, vamos a dejarla esta para la próxima. Ya. Ya chicos, Gracias, maestro.